Buenos días, hermanos. Antes de empezar, recuerden salir los niños con sus maestras, pasen a su clase. Bueno, hermanos, mientras los invito a buscar Juan 9, vamos a ver otro encuentro con Jesús. Este es un encuentro muy interesante porque nos habla de toda la experiencia de esta persona que tuvo con un encuentro con Jesús. Es tan interesante que dura todo un capítulo este encuentro. Por lo general, los encuentros con Jesús son muy rápidos, ¿no? Los ve Jesús una vez y parece que no se los vuelve a encontrar, ¿no? Excepto de los apóstoles que están en constante compañía con Jesús. Pero los demás parecen no volverse a narrar su encuentro. Sin embargo, el encuentro de hoy se encuentra dos veces con Jesús. Es muy interesante. Vamos a leerlo, vamos a leerlo todo, hermanos, porque este encuentro dura todo el capítulo. Yo leo el primer versículo, mis hermanos de la derecha leen el segundo, mis hermanos de la izquierda leen el tercero, y así hasta que acabemos. ¿Ok, hermanos? El capítulo Juan 9, todo el capítulo, hermanos. Así dice la palabra de Dios. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Así dice la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió En tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se escapaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como ve ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntaron a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Preguntadle a él.
volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír, porque lo queréis oír otra vez, queréis también a vosotros haceros sus discípulos. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: puesto es maravilloso que de vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir al que no abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciego, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tus bondades y misericordias, Padre. Te pedimos en esta mañana, Padre, que nos sigas haciendo más como Cristo. Permítenos conocerte más, tener una relación cercana a ti, Padre. Te pedimos que escuches nuestras plegarias, que nos sigas transformando, Padre, que nos hagas testificar a pesar de las circunstancias difíciles, Padre, que siempre la gloria y la honra sea a ti, Padre. Es lo que te pedimos en este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues hermanos, este es muy interesante, ¿no? Estuvo un poquito largo el capítulo, ¿verdad? Pero es un capítulo muy interesante. Vemos la historia de conversión de un hombre, empezando desde su necesidad. ¿Quién es esta persona? Es un ciego. Pero es interesante porque acá lo muestra. Juan se toma el tiempo para describirlo como un ciego de nacimiento. Era un ciego de nacimiento. Al igual que en esos días también había muchos estafadores, había muchos mentirosos que venían, unos falsos profetas declarándose que venían de parte de Dios. Entonces decían, mira, tú te vas a hacer pasar por ciego, ¿no? Y voy a pasar por ti y voy a orar, y entonces vas a abrir los ojos y vas a decir qué ves. ¿Para qué? Pues para tener un poco de monedas de algunas personas que vinieran a esta persona también por una oración. Muy parecido a estos días. Sin embargo, esta historia es completamente diferente. Es un ciego de nacimiento. Y de hecho vemos a los vecinos después hablando, diciendo: oye, ¿no es el que veíamos aquí enfrente pidiendo? O sea, lo conocen de toda la vida. Era un vecino, estaba cerca de ellos. Sabían que este era un hombre ciego de nacimiento. Algunos maestros judíos, algunos rabís judíos enseñaban que toda desgracia o toda enfermedad era una consecuencia directa de un pecado. Por eso en el versículo 2 dicen los discípulos de Jesús, pues tenían esa duda también ellos. Maestro, ¿quién pecó? Él en el vientre de su madre, porque cuando nació ya era ciego. Entonces eso significa que pecó estando su mamá embarazada, o fueron sus padres. ¿Por qué sucede esta tragedia? Y esto pasa por dos cosas, ¿no? Ellos encontraron de repente una contradicción en la Biblia. Vamos a Éxodo 34:7.
los maestros judíos enseñaban era directamente a causa de un pecado en la familia. Y por eso las enfermedades, cualquier desgracia que pasara en alguna persona, era causa directa de un pecado. Éxodo 34, 7. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Quién es este? Pues es Dios, está hablando de Dios. Sin embargo, si vamos a Jeremías, versículo 31, Jeremías 31 y versículo 29 y 30. Dice, y en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tendrán la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá dentera. ¿Qué significa este pasaje? Pues está hablando de es Dios hablando de una profecía. Y justo por esto, muchas veces llegamos a pensar igual que los fariseos. Decimos, este hermano está enfermo porque algo hizo, ¿no? Hizo un pecado tan grande que está enfermo, le dio una enfermedad grave. Fue un pecado más grande. Llegamos a tener la misma mentalidad que los judíos. Sin embargo, vemos, y como vamos a ver hoy, como dice Jesús, dice, esto no es un pecado, dice, esto no es un pecado de los padres ni de él, dice, es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Es muy interesante las palabras de Jesús. Entonces, los judíos decían, bueno, es que tiene necesariamente que ser un pecado. Pero también vemos el pasaje en Jeremías que dice que los pecados del padre no serán juzgados en el hijo. ¿A qué se refiere Éxodo? Se refiere que es cierto, nosotros lo podemos ver en la práctica, ¿no? Personas que viven alejadas de Dios, sus hijos, por norma general, van a vivir alejados de Dios. También llega a pasar que personas que conocen el Evangelio, sus hijos se apartan del Evangelio. Por esa causa de, como dice Proverbios, no les enseñaron el camino de Dios. Les enseñaron otro camino, pero no el de Dios. Por eso se apartan. Entonces, es cierto, cada quien va a pagar por su pecado. Tú no vas a pagar por el pecado que hizo tu papá, el pecado que hizo tu abuelo. No, cada quien va a pagar las cuentas de las obras que haya hecho, cada quien. Entonces, Jesús en el versículo 3 dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino que las obras de Dios, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es muy interesante. Jesús no vino a explicar el sufrimiento, no vino a explicarnos por qué sufrimos tanto. Eso ya está en la ley. Eso ya lo dirán en los pasajes. Pero Cristo vino a expiar el pecado de su pueblo, a aliviar el dolor de su pueblo. Por eso Jesús no se toma el tiempo para eso, pero las obras de Dios se van a manifestar en esta persona. Nosotros no debemos de ver nuestro pasado. Nosotros no debemos de ver qué hicimos mal, ¿no? Y estar con la conciencia remordiéndonos a cada rato. Debemos seguir viendo hacia el futuro, poniendo nuestra esperanza en Dios, que Dios va a mostrar su poder en medio de nuestra necesidad. Y eso es importante, porque cada necesidad, cada desgracia, cada enfermedad, cada situación difícil que estemos viviendo es una oportunidad para conocer más a Jesús y conocer más a Dios. A veces los vemos simplemente como una desgracia y hasta decimos, ¿por qué me está pasando a mí esto? Pues no hasta no sabemos de memoria el pasaje de Romanos 8, diciendo, porque para los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Lo repetimos constantemente. Pues incluso en las desgracias Dios tiene un propósito, y el propósito es claro, que aprendamos a depender más de Dios y que nos acerquemos a Dios esperando en Él. El pecado, eso también es importante, el pecado no siempre es el origen de un mal. Como les dije, no siempre la enfermedad. Y hemos visto la carta de Pedro que dice acerca del sufrimiento.
Dice, el sufrimiento también se puede dar a causa de Cristo. También a causa del pecado, es cierto, pero no siempre algo que nos pase mal es consecuencia de un pecado directo. Pero el propósito de Dios siempre es claro en cada uno de los sufrimientos. Vamos a Juan 5, versículo 21. Juan 5, versículo 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Dar vida eterna. El propósito de Dios no es vernos sufrir, ¿no? El propósito de Dios es que nos dé vida eterna y nos va a ir perfeccionando. Por eso muchas veces llegamos a sufrir. Este es un ciego de nacimiento, que todo el mundo, que todos los vecinos reconocían como un ciego de nacimiento. Pero este ciego tuvo un encuentro directo con Jesús. Vemos el versículo 5, dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con él lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y entonces fue y se lavó y regresó viendo. Este ciego de nacimiento tuvo la gracia de encontrar a Jesús en el camino. Jesús usó esta oportunidad para probar que Él verdaderamente era la luz del mundo, haciendo ver a un ciego. Dice la narrativa de Juan que hizo un poco de lodo con su saliva y la untó sobre los ojos. Aquí este pasaje, en los tiempos bíblicos pensaban que la saliva tenía poderes curativos, ¿no? Era un agente curativo. Igual que nosotros, ¿no? Cuando un niño se raspa, le echamos saliva, ¿no? Y decimos: mira, se te va a pasar con ese dolor. Pues era algo parecido con los judíos. Sin embargo, en este pasaje, lo que debemos de entender en cada milagro de Dios no es la forma en la que se hace. Nosotros ya cuando vemos un ciego no vamos a hacer saliva tampoco, no vamos a hacer lodo, con un poco de saliva se lo vamos a untar en los ojos, porque sabemos que el poder no está en la saliva y en la tierra. ¿Dónde está el poder entonces? En Dios, en Jesús. El poder reside en Dios. Y eso es algo que debemos de entender. A veces llegamos a ser un poco supersticiosos. Mira, si ya escuchamos unos sonidos medio raros afuera, hay que leernos un salmo, yo creo, para que todo el mal se salve. No. ¿Por qué? Porque el poder no está en el salmo, no está en leerlo. ¿En dónde está el poder? Está en Dios. Pero en verdad, somos tan así, hermanos, que decimos: no, está enfermo este hermano, traigan al pastor, ¿no? Para que ore por él, porque la oración del pastor va a hacer que esta persona se sane. Sí, llamen al pastor cuando él esté enfermo, hermanos. Es parte de su trabajo, ¿verdad? Sí, con mucho gusto voy a ir. Pero mi oración no es lo que va a hacer que sane a esa persona. ¿Quién va a sanar a esa persona? Dios. Va a ser Dios. Y es algo que nos hace entender. ¿Por qué David pudo matar a un gigante con una piedra? ¿Porque era muy buen hondero? ¿Porque tenía una buena piedra? ¿Por qué? Porque tenía el poder de Dios. Estaba Dios de su lado. Es algo que debemos de entender. El poder no está en lo que hacemos. El poder está en Dios. Y hay que esperar por eso en Dios. Esto es lo que nos enseña Juan. Jesús, cuando encuentra al ciego, le unta el lodo en los ojos y lo manda a lavarse. Es interesante, ¿verdad? Lo manda a lavarse. Vemos en otros pasajes en Juan, donde solo con su voz inmediatamente se levanta. Vemos a la persona que sus amigos le hicieron un hoyo en el techo y lo bajaron, ¿no? Y simplemente le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico enseguida se levantó y andó. Sin embargo, aquí vemos algo diferente. Vemos que le unta el lodo y le dice: ve a lavarte a Siloé. ¿Esto para qué? Para darle la oportunidad al ciego de expresar su fe en obediencia. Le dio la oportunidad al ciego de expresar su fe con obediencia. Eso es tan impresionante. Nuestra fe debe de ser así. Una fe que responda en obediencia a Dios. Este hombre fue y hizo lo que Dios le mandó
y recibió la luz del mundo, recibió la luz de Cristo. Es un encuentro corto. De repente el ciego solo se lo encuentra a Jesús, le unta lodo y lo manda luego a lavarse. Y el hombre obedece yendo a lavarse, dice, y regresó bien. Y de ahí, hermanos, empieza una parte importante, la testificación de ese milagro, la testificación de ese Mesías. Así debe de ser nuestra vida. Una vez que conocemos a Jesús, debemos dar testimonio de este Salvador, de esta luz del mundo. Dice el versículo 8, dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: sí, él es, y otros: a él se parece. Pero dice, y él decía: yo soy, sí soy ese. Los vecinos se preguntaban, y aquí podemos ver una comparación entre el ciego que ve la luz, un ciego que ahora ve, pero ahora vemos también una comparación de personas que ven, que son ciegas espiritualmente, que no quieren ver las obras que hace Dios. Y entonces empiezan a afirmarse. Podemos ver la certeza de las personas, de los vecinos, diciendo: no, creo que esta persona sí es. Y los otros afirmando: no, creo que no es él. Medio se parece, pero estoy seguro que no es él. En lugar, hermanos, de ir y preguntarle: oye, ¿eres el ciego que andaba por aquí? Nos parecemos también muchos a los vecinos, ¿no? Sí, será ese pastor, sí, ese familiar que vemos ahí bien enojón. Este hermano no era el que siempre andaba borracho. Y ese hermano, si es él o se parece. Dios cambia las vidas tan radicalmente que ya ni nos parecemos. Si le preguntan a mis amigos: no, pues el pastor siempre está sonriendo, ¿no? Nunca tiene mala cara, van a decir: no, es él, se parece. Hermanos, que esto sea una realidad en tu vida, que tus vecinos digan: pues creo que ya me lo cambiaron, ¿no? El vecino antes era muy diferente, ahora parece a Cristo. Cuán preciosas son estas palabras para las personas. Qué testimonio tan grande tenemos que dar para que los vecinos digan estas palabras: pues creo que ya no es él, ahora se parece. Ese debe de ser como la manera en la que Dios cambia a nosotros. Y entonces llegaron esos vecinos y le preguntaron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Aquí vemos una pequeña muestra de la fe de este ciego. Es muy pequeña. ¿Por qué? Porque dice: es un hombre llamado Jesús. Vemos, a diferencia de otros encuentros con Jesús, por ejemplo, el ciego que se llama Bartolomé, dice: tú, hijo de David, dice: yo sé que tú eres el hijo de David. Este Mesías prometido en el Antiguo Testamento, tú eres. Pero en comparación con este hombre, vemos a este hombre diciendo: pues es un hombre común y corriente, es como nosotros. Es el hombre Jesús, hizo lodo y ahora veo. Es interesante que el ciego siempre supo lo que sí sabía, pero también supo lo que no sabía. Vemos en el versículo 12, dice: entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: eso ya no sé. Después es llevado ante los fariseos, ¿no? Hay una revuelta, todo el pueblo empieza a ver muchas murmuraciones entre el pueblo. Creo que este Jesús sí es el Mesías, sí es un profeta enviado por Dios. ¿Por qué? Porque todo el pueblo judío, todos los líderes religiosos estaban en contra de este Jesús. Lo veían como un pecador. Y aquí mismo, en este relato, nos cuenta. Dice el versículo 13: y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y entonces los fariseos fueron llevados a los que más deberían de ver las cosas espirituales, los que más deberían de saber de la voluntad de Dios. Y aquí podemos volver a ver un contraste entre el ciego y la ceguera espiritual de los maestros
de la ley. Volvemos a encontrar este contraste. Pero estos maestros de la ley estaban en un problema. El problema era que ellos creen que solo Dios aprueba a aquellos que guardan la ley, ¿verdad? Y aquí en esta narrativa lo vimos. Dice, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Tienen un problema. Dice, pues si Dios solamente guarda a aquellos que hacen la ley, acá hay un problema, porque Jesús sanó a alguien en día de reposo. No le es permitido, no es lícito, está siendo un pecador. Dicen, pero están en ese problema, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hizo el milagro? Si es un pecador, no pudo haber hecho el milagro porque no es enviado por Dios. Sin embargo, el ciego que hemos visto de nacimiento, ahora ve. Están en un tremendo lío. Pero están en un tremendo lío porque no quiere ver la obra de Dios. Y de hecho, vemos cómo le preguntan y le preguntan tratando de buscar alguna abertura en su relato del ciego. El versículo 17 dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Qué dices tú, el ciego, de aquella persona que te abrió los ojos? Ahora vemos cómo la fe de este ciego crece. Ya no dice que es un profeta. ¿Qué dice? Ya no dice que es un hombre. Ahora dice, Jesús es un profeta. Es enviado por Dios, es lo que está diciendo. Y entonces dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Entonces, ¿qué hicieron? Dije, pues yo creo que no. Yo creo que es de alguna manera Jesús no puede ser porque está rompiendo la ley. Estaban olvidando que Dios es tan misericordioso que hasta en los domingos nos bendice. Hasta en los domingos tiene misericordia de nosotros. Es el día que nosotros guardamos. Hasta en sábado Dios nos sigue bendiciendo. Es así el grado de la ceguera de los judíos. Llamaron a los padres. Hermanos, Jesús trae división entre la luz y las tinieblas. Eso es un hecho. Aquí es triste ver la ceguera de los fariseos. Es triste ver la ceguera de los vecinos. Pero es más triste en este pasaje ver la ceguera de los padres de este joven ciego. Dice, le preguntaron los judíos a los padres, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues? Ve ahora. Y algo que dice el ciego es muy cierto. Dice, nadie ha abierto los ojos. ¿Saben cuál era una señal de que Jesús era el Mesías? Juan, el Bautista, está encerrado y manda a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Mesías? Y va el discípulo y va a hablar con Jesús. Y adivinen qué dijo Jesús. Sí, yo soy. Dijo, los ciegos ven, los cojos andan. Son señales del Mesías. Los leprosos son sanados. Los pecados son redimidos. ¿Qué está diciendo? Estas señales demuestran que Jesús es el Hijo de Dios. Pero los padres no lo quisieron ver. Debido al temor de ser expulsados, debido al temor de la división, se hicieron a un lado y dijeron, pregúntale a ella. Ella tiene edad, ¿no? Está grande, ya te puede responder él solo. En lugar de decir, sí, era ciego, sin embargo Dios obró milagrosamente y ahora es como Él dice. Sin embargo vemos esa división que trae incluso en la familia. Entonces, hermanos, ustedes no se sientan mal cuando a causa de Cristo son divididos de su familia, porque han sido ahora adoptados en la familia de Dios, que tienen una familia más grande, hermanos, que les ama y que espera su edificación, espera su bienestar, espera que Dios les bendiga tanto. Vemos la división en las familias a causa de Cristo. Dice el versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, porque sabemos que ese hombre, ese tal Jesús, es un pecador.
¿Qué significa eso de dar gloria a Dios? Es una frase interesante, pero para entenderla tenemos que ir a Josué 7, versículo 19. En este capítulo de Josué 7, Dios estaba conquistando la tierra prometida a través de la mano, del liderazgo de Josué. Y entonces mandó que exterminaran a todos, que no dejaran nada, que no se guardaran nada, que exterminaran todo. Sin embargo, Acán dio un poco de oro, lo guardó debajo de su tienda y empezó a haber muchos problemas en el pueblo de Israel a causa de la desobediencia de Acán. Y entonces, ahí se escribe el versículo 19. Dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, y no me lo cubras. Entonces, ¿qué quiere decir aquí Josué? Pues, confiesa tu pecado y muestra tu culpa. Por eso por eso los fariseos le dicen al ciego, da gloria a Dios, demuestra tu pecado y demuestra tu culpa. Di que eres un mentiroso, que ese Jesús no te hizo ver realmente, ¿no? O que ya veías, ¿no? Te levantaste con chinguillas ese día. No fue ese Jesús. Ese hombre no tiene poder, es un pecador, ¿cómo te va a dar la lista? Dice, da gloria a Dios y di tu pecado y muestra tu culpa. Dice el 25, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. No sé si es un hombre como nosotros. Eso estoy seguro que no lo sé. Pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ven esto, sabe que sí sabe y también sabe que no sabe. Yo no sé si este hombre Jesús, este profeta Jesús, es un humano como nosotros, o realmente es el Hijo de Dios. Pero lo que ahora sí sé es que yo nací ciego, pero ahora, con la misericordia de Dios, veo. Y entonces, los judíos empiezan a discutir con él. Dicen, ¿cómo? A ver, otra vez cuéntanos, ¿cómo fue la historia? ¿Cómo pudiste volver a ver? Querían ver si estaba inventando la historia o estaba diciendo la verdad. Y les responde con ironía el hombre ciego y les dice, ¿quieren volver a oír esto? Que también se quieren hacer sus discípulos. Esa es algo interesante. El ciego se reconoce como un seguidor de Cristo. Va creciendo su fe. Primero empezó diciendo, es un hombre que se llama Jesús. Después dice, creo que es un profeta que viene de parte de Dios. Y ahora dice, ese Jesús es mi maestro y lo voy a seguir. Es muy interesante cómo va creciendo la fe de este hombre. Y dice, nosotros sabemos que Dios le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros no. Discípulo de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Dice el versículo 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es interesante, ya ahora parece que es un seguidor de años de Jesús. Ustedes, los maestros de la ley, ustedes los que enseñan la palabra de Dios, no saben de dónde viene este hombre. Y eso es lo maravilloso. Dice, yo era ciego, pero ahora veo. Y ahora entiendo que este hombre viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si fuera pecador, como ustedes dicen, no podría hacer estas señales. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de los judíos? El versículo 33 dice, si este viniera de Dios, nada podría hacer. Respondiendo, nada podría hacer, perdón.
Respondiendo y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, dice, y le expulsaron. Entendió, este ciego está creciendo en fe, está madurando como cristiano. Y dicen, yo creo que esta persona viene de parte de Dios. Y entonces los fariseos le respondieron diciendo, tú eres un pecador, mejor no sabes cómo nos vas a enseñarte la palabra. Nosotros somos tan santos que no necesitamos que un pecador nos enseñe de Dios. Dice, y le expulsaron. Esto estaba pasando, hermanos, cuando se escribió el Evangelio de Juan, muchos cristianos estaban siendo expulsados de las sinagogas. Ahí estaba su familia, ahí estaban sus hermanos, ahí estaban sus tíos. Llevaban toda una vida creciendo en las sinagogas y ahora eran expulsados de ellas, donde conocían a Dios, donde conocían más y más de Dios. Nosotros, tristemente, ya no hay tanta esa identidad con una iglesia, ¿no? Ya fácilmente salimos de esta iglesia y vamos a buscar otra. Pero aquí en las sinagogas era un poco más familiar. Y así debería ser en las iglesias. Debería haber una unión más cercana, porque somos hermanos en Cristo, porque nos amamos, y eso es símbolo de un verdadero cristiano. Entonces, estas personas, esos cristianos judíos, eran expulsados de sus sinagogas. Esto se escribió para que ellos también tuvieran ánimo. Este ciego, testificando, también fue expulsado de la sinagoga. Sin embargo, por la misericordia de Dios, tiene un segundo encuentro con Jesús. El versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Esa es una pregunta más interesante. Si tú crees en ese Mesías que va a ser enviado para redimir al pueblo, y responde positivamente. Dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Sí creo en ese Mesías. He visto el poder de Dios en mi vida. Muéstrame a este Mesías para que crea en él. Y Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Muchas veces, no sé si han platicado con algún testigo de Jehová, ¿no? Y ellos dicen, es que Jesús nunca dice que Él es Dios. Jesús nunca dice que Él es Dios. Vamos a Juan, capítulo 5. Versículo 18. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué significa ese pasaje? Justo eso, que Jesús se llamaba el Hijo de Dios. Y eso, esa connotación, dice, es hacerse igual a Dios. Algunas personas creen que no existe la Trinidad, pero está claramente enseñado. Aquí vuelve a decir Jesús, el Hijo de Dios soy yo. Es el que estás viendo. Soy yo. Estás hablando con Él. Y entonces, dice el ciego, en el versículo 38, y él dijo, Señor, creo, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Esas palabras son un poco fuertes. ¿A qué se refiere? Hay una bienaventuranza en Mateo 5 que dice, los pobres, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es muy parecido a lo que está diciendo aquí. Dice, yo he venido al mundo para que los que no vean, vean, y los que ven, sean cegados. Son palabras un poco. Lo que está diciendo Jesús aquí es que Dios ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Eso es algo muy importante. Si una persona no reconoce su necesidad de Cristo, si no reconoce su pecado, no podrá ser salvo, no podrá tener la vida eterna.
Un hermano constantemente le llama esto a las buenas noticias para los malos y malas noticias para los buenos. Si tú crees que eres muy bueno, no puedes acceder a la vida eterna. No entiendes la necesidad que tienes de Dios. No entiendes el precioso sacrificio que hizo Cristo para que tú puedas ser limpiado de cada uno de tus pecados. Una de las necesidades es que entiendas que eres un pecador y que necesitas a Cristo. Amén. Y entonces, dice el versículo 40, entonces algunos fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? No entiendo, ¿no? Porque yo sí veo. ¿A qué te refieres? Porque yo veo claramente, ¿no? Quizá las letras chiquitas ya no tanto, pero sigo viendo. Jesús les vuelve a decir, si fueras ciego, si no tendrías pecado. ¿Se acuerdan? Al inicio decía, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y le dijeron, vete de aquí, eres un pecador, naciste en pecado. No nos enseñes a nosotros de Dios. Y le expulsaron. Y ahora dice Jesús, si fueras ciego como él, dice, no tendrías pecado. ¿Por qué? Porque el ciego nunca pecó. ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿Porque el ciego nunca pecó? ¿Porque los que son ciegos nunca pecan? No, sino porque Cristo les ha perdonado sus pecados, porque entienden su necesidad de Cristo. Y al poner su fe en Cristo y mostrarlo en obediencia, y mostrarlo aunque parezca que todo el mundo está en contra de ti, habla de una fe que salva. Por eso dice, si fueras ciego como este ciego, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís que ves, porque dices que eres justo, porque dices que eres muy bueno, tu pecado permanece. Sigue ahí, no ha sido limpiado. Esto es muy interesante. Depende de cómo nosotros vengamos ante Cristo, será la respuesta que tendremos de Cristo. Si venimos con orgullo diciendo, no, pues yo soy bueno, pues ahí, si me puedes ayudar en la semana, pues estaría bien. Pues Dios te va a quebrantar si eres su hijo. Te va a hacer entender que necesitas depender de Dios. Pero si llegas como muchos casos, entendiendo que eres un pecador y que necesitas de Cristo, Dios te va a responder como en Juan 6:37. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cómo vienes delante de Dios? ¿Vienes orgulloso como los fariseos diciendo, pues yo creo que Dios sí cambia las vidas, pero pues yo creo que a mí, pues no tanto, ¿no? Yo necesito cambiar tanto. Yo no me veo tan mal, ¿no? Del 1 al 10, yo creo que un 9, pues ya 9 es una buena calificación. No necesito cambiar tanto. Dios no necesita trabajar tanto en mí. Yo creo que no necesito depender tanto de Dios. Tengo un buen trabajo. No necesito tanto de Dios. O eres como este ciego, sabiendo que todo viene de Dios, reconociendo que necesitas a Jesús. ¿Cómo vienes hoy ante Dios? ¿Cómo vienes hoy ante Jesús? Esta historia del ciego es muy interesante. Vemos el crecimiento de este ciego. Vemos cómo empezó con una fe muy pequeña, dice Jesús, como un grano de mostaza, y cómo fue creciendo hasta el punto de defenderlo. Este ciego tuvo la fortuna de ver 2 veces. Dios le dio la vista 2 veces. Una, cuando le puso lodo, y otra, cuando lo hizo ver su necesidad de Cristo. Ese es un verdadero milagro de Dios, una para vida eterna. A veces no somos tan pacientes con los hermanos. Vemos a un nuevo cristiano y decimos, no, pues yo creo que Dios no lo ha cambiado, ¿no? Porque pues sigue igual como llegó. A veces queremos resultados muy rápidos, pero vemos en este pasaje que el crecimiento se va dando poco a poco. Dios va trabajando en los corazones. También vemos que debemos dar testimonio
con nuestra vida. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida cambia radicalmente. Si tu vida no ha cambiado desde que empiezas, desde que escuchaste a Jesús, es muy probable que aún no lo conozcas realmente. Si tus vecinos dicen, creo que ya no es este, ¿no? Creo que se parece. Estás haciendo un mal trabajo como cristiano. Ser cristiano también traerá división. Dice Jesús, porque no he venido a traer paz, he venido a traer espada. He venido a poner al padre contra el hijo, al hermano contra el hermano, la nuera contra la suegra. He venido a traer división. ¿Por qué? Dice, porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. Cuando vean tu vida cambiada, las personas se preguntarán por qué eres tan diferente y te expulsarán también de sus vidas. Pero eso es mejor, porque estás probando tener una fe en Cristo verdadera. ¿Y qué necesitamos? Seguir dependiendo de Dios, seguir aprendiendo de Dios, seguir conociendo a Dios. Eso es lo que nos enseña este encuentro con este ciego y Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias porque has sido tan buenos con nosotros, Padre. Por tu paciencia, porque sabemos, Padre, que a veces vivimos alejados de ti. Pero te damos gracias porque tú nos has llamado, Padre, y nos has cambiado. Has cambiado nuestras vidas. Y te pedimos que lo sigas haciendo, Padre. Danos el valor para testificar lo que haces en nuestras vidas. Danos el valor para soportar los sufrimientos de este mundo, Padre. Pero también haznos entender que toda la gloria es para ti. Que todas esas maravillas, esos milagros que hemos visto en nuestra vida es por tu poder en nuestras vidas. Es por tu misericordia en nuestras vidas. Te damos gracias porque sigues obrando en nosotros. Te damos gracias porque sigues siendo tan bueno con nosotros, Padre. Enséñanos a aprender más de ti. Enséñanos a depender más y más de ti, Padre. Es lo que te pedimos en esta tarde. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios les bendiga.